Ya no te escucho. Ok, bueno, retomando presentación, a, a su lado izquierdo se encuentra el licenciado en psicología y en canto, el licenciado eh, Víctor Nájera, licenciado en psicología. Ujú. A su derecha se encuentra la licenciada en derecho y actual estudiante de psicología, Aide Palma, y su servidor, licenciado en psicología, William Cabello. Ahora, el debate o el cine debate que se va a realizar el día de hoy va a ser sobre la película El Hoyo y el cómo es que se relaciona con la realidad que estamos viviendo actualmente. No sé si esta idea me puede apoyar con el resumen de la película. Eh, Bien. Hola a todos, muy buenas noches. Como ya me presentó Williams, yo soy Aide, soy licenciada en Derecho, actualmente estoy estudiando la licenciatura en Psicología. Sin en cambio, una de mis labores cotidianas es pues, andar en la comunicación, conocer de estas nuevas tendencias y con esto del coronavirus, con de estar en cuarentena, pues Netflix se dio la tarea de meternos y bombardearnos de información con esta película que se llamó El Hoyo, que se llama El Hoyo. Y bueno, es un film que es del año 2019, o sea, es del año pasado, se hizo allá en España y está ambientada mucho como hacia un futuro muy distópico. Narra la historia de un hombre el cual es encerrado por propia voluntad a cambio de alguna recompensa. Sin embargo, el lugar donde está encerrado es en una tipo presa, pero, perdón, una tipo pues, prisión, pero no es una prisión habitual, es una prisión que va como así construida hacia arriba y tiene diferentes pisos. A ciencia cierta no se sabe cuántos pisos son. En la película primero se dice que son 332 pisos y después dicen que son 355, 55, 52 pisos en realidad. Él tiene que estar ahí 6 meses, pero pues se da cuenta en la hora de la comida que cometió un error porque pues a la hora de tener que ingerir alimentos o hacer esta cuestión de comer, pues se da cuenta que todo es un juego diferente, ya que la baja del piso 1 y tiene que llegar hasta el último piso, pero la realidad es que no llega porque los de dentro de lo que está y no le deja nada a los de abajo. Se ve envuelto en una serie de cuestiones en las que vive, de hecho, su amigo o su compañero le trata de explicar cómo está esto de la comida, él no lo cree hasta que no lo ve, y bueno, en rasgos esto es la película, hay mucho más, pero si ustedes la vieron para poder entrar y platicar con nosotros, me gustaría mucho que nos dijeran cuál es su postura y qué es lo que opinan, y para ello pues tenemos a los expertos, como estamos nosotros, para poder llevar a cabo este debate. Ok, bueno, nada más para retomar un poquito ese tema, esta surge a raíz de un texto. El objetivo principal era hacer una obra de teatro con ella, pero al ver el potencial del texto, pues se decidió hacer una película. Como dice mi compañera Aide, se estrenó en España en el año 2019, a finales del año 2019. No generó ese auge que se esperaba, ¿no? Hasta que Netflix compra los derechos de autor y pues logra lo hasta la actualidad, ¿no? Y más por la situación que se ha dado, pues se ha dado la pauta para que se dé ese crecimiento de la película, ¿no? Ahora yo quiero iniciar el debate con una pregunta que tiene que ver con la película y con la realidad que estamos viviendo actualmente. ¿Qué tan profundo es el hoyo en el que vivimos actualmente a causa de los problemas económicos, de salud y sociales que se han generado a raíz de la crisis actual?
¿Sí se escucha? Creo que va un poco atrasado el audio. Bueno, la pregunta estaba esperando como ver si era una cuestión de audio. Quiero estar, nace hasta cierto punto de mostrarnos un poco lo que son las situaciones tanto apocalípticas como los distintos panoramas a los cuales nosotros nos podemos llegar a enfrentar como seres humanos en ocasiones. Pues nosotros hemos visto o nos gusta mucho ver este tipo de películas donde atravesamos por una situación complicada como humanidad y posteriormente todo se resuelve en un final maravilloso en el cual todos salen bien librados y salen bien parados en la situación, ¿no? Principalmente yo creo que esta película nos muestra mucho lo que es social. Si nos vamos enfocando un poco a la relación que existe con la situación que estamos viviendo actualmente, yo creo que tiene una relación básica en el concepto de lo desconocido. Enfrentarnos a lo desconocido. Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en las películas, en este tipo de películas, principalmente mixta, donde un día puedes estar arriba, al día siguiente puedes estar en el piso de abajo y al día siguiente puedes estar en el piso más bajo todavía, no tienes algo seguro, algo claro, tienes una incertidumbre al respecto de lo que va a pasar. Y yo creo que ese es el primer punto con el cual yo quisiera como resaltar al respecto de la relación que existe un poquito con la situación actual. Hablar de crisis como tal, creo que estamos en una crisis sanitaria, una crisis de salud como tal, pero que todavía nos hacen falta llegar a otros escenarios, que todavía esta situación que estamos viviendo va a ir enfrentando y va a ir llegando a nuevos horizontes, va a tomar nuevos tintes, va a tomar nuevos vertientes, y estas vertientes como tal pues van a ir generando que vayan surgiendo nuevos problemas. No solamente es en el momento en el que vamos migrando de fase a fase, sino también salir de ellas y retomar la vida cotidiana también va a ser un proceso de adaptación, ¿no? Y creo que eso es algo que principalmente la película de Rollo refleja esta situación en la cual pues en ocasiones nos podemos encontrar muy arriba, nos adaptamos a esa circunstancia, pero también nos podemos encontrar abajo, y al estar abajo tenemos también que resolver la situación de enfrentarnos a ese proceso en particular. Y eso es lo que genera bastantes puntos complicados al respecto del concepto principal de adaptación. Yo creo que hablar de crisis ahorita sería adelantarnos un poco. Yo hablaría de lo inicial, que es el proceso de adaptación, cómo nosotros tenemos como seres humanos la capacidad de adaptarnos a circunstancias complicadas y cómo vamos resolviendo también con base en los recursos y en los elementos que tenemos en este momento. No sé si tenemos buena recepción, pero... Sí, yo sí lo escucho. No sé, algún comentario que quieras darnos o algo que quieras anexar. Justamente esa parte de la adaptación que menciona Víctor, es muy importante recalcar que en esta película se ve como muy reflejado. De hecho, hay como muchas críticas de ella. He escuchado críticas que dicen que no justamente se habla como de una cuestión social dentro de la película, sino que es como más humana, como más como habla como de una parte del egoísmo del ser humano. ¿Por qué? Porque justamente en la película se ve cómo el ser humano se adapta como dice Víctor, a todo el contexto, ¿no? De hecho, una de las partes importantes es que
cuando tú estás arriba, totalmente te olvidas de tener una consideración por los que están abajo, ¿no? Y se ve muy claro en el momento en el que empiezan a comer esta situación. Y lo mismo sucede actualmente. Cuando empezó todo esto de la contingencia, yo recuerdo bien que la gente que tenía el poder adquisitivo se abarrotó en el centro comercial y empezó a hacer compras de pánico, se acabaron el papel, se acabaron los cubrebocas, y a la gente que está abajo, la gente que sale a trabajar, que tiene un comercio, o la gente que vive al día, no tenía el recurso y todos se olvidaron de esa gente, ¿no? De hecho, actualmente muchas de las personas que yo he seguido y he visto han dicho, si vas al súper a comprar, a hacer tus compras, por favor acuérdate de las personas que no tienen y compra para ellos, ¿no? Pero muchas de las veces, y creo que a todos nos sucede, se nos olvidan esas personas, ¿no? Entonces sí, esta película recalca mucho lo que es la adaptación, recalca mucho la parte de la obediencia, recalca mucho lo que es la conformidad, porque incluso tú ya no te preguntas por qué están haciendo las cosas o por qué haces las cosas, simplemente las haces porque socialmente estás viendo que las están haciendo, ¿no? Entonces, tiene muchos tintes, muchos matices y que actualmente podemos sacar. De hecho, la pregunta de cuál es el hoyo en el que estamos viviendo, creo que depende mucho de la clase social en la que nacimos, en la que pertenecemos, el tipo de hoyo en el que estamos, ¿no? Porque si bien es cierto, si trabajas en un negocio ambulante, si trabajas en un tianguis, si trabajas en una tiendita incluso, se ven totalmente afectados por las circunstancias, porque no tienen ventas, porque no les permiten vender, porque entonces cómo llevan comida a su casa, ¿no? De hecho hay muchos casos en Facebook de mucha gente que no tiene para pagar un recibo de luz y piden ayuda de la gente, y entonces la gente, aquí entra una figura muy importante que es la doble moral, porque la gente en Facebook siempre, cuando sale el anuncio de, es que el viejito no tiene para pagar el recibo de la luz, toda la gente te deposita, pero realmente ¿cuántas de esas personas lo hacen día con día con la gente que está en la calle, ¿no? Que no tiene la fortuna de tener una casa o que no tiene un empleo. Sí depende mucho de donde estamos viviendo para poder decir en qué horizonte estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿no? Me gustaría mucho que toda la gente que nos está viendo nos haga preguntas, analice la película con nosotros, porque al final del día de esto se trata, este debate. Si tú viste la película, por favor aporta, sería padre. Tenemos 16 personas viéndonos, así que por favor, todos ustedes me gustaría mucho leerlos y poder compartir su punto de vista, y creo que también tanto a Víctor como a William les encantaría poder compartir con todos ustedes qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿En qué hoyo están viviendo ustedes? ¿Cómo están pasando esta situación? Sí, bueno, ahorita que tú estás la solidaridad que la gente busca a partir de la situación que está pasando, hay un punto importante que está en la película, ¿no? Que es la búsqueda de la solidaridad espontánea. Es algo que de alguna forma se trata de lograr. La película se muestra que no es algo que se genere, que no es algo real, ¿no? Que es algo que cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque los de arriba no van a ayudar a los de abajo. ¿Por qué? Porque están arriba. Ahora sí que si estás en medio, claro de esto, y tú hablabas sobre el hecho de quedarte estancado, ¿no? O resignarte a la posición en la que estás. El último compañero de Gorem, el que lleva la cuerda, se puede decir que ese personaje representa a las personas que buscan el crecimiento personal o que buscan subir en esa pirámide tan complicada de la sociedad, y donde los de arriba le piden el subir, ¿no? O el poder estar en una mejor posición. ¿Por qué? Porque puede ser una amenaza, porque no quieren que crezca, diversas situaciones, ¿no? Ahora, como bien lo decía, es solidaridad espontánea que está generando actualmente, porque si hay muchos videos en Facebook de personas que hablan sobre aquellas personas que no tienen un hijo, o personas que perdieron su trabajo, o que trabajan para tianguis, o que son vendedores ambulantes y no tienen esa capacidad de seguridad laboral, y que ahorita por la situación, pues peor, ¿no? Ahora
sí la gente sube videos, sí la gente genera una conciencia espontánea, ¿no? De lo que está pasando. Pero ¿qué hay más allá de eso? Porque sí hay muchos videos. Yo personalmente no he visto mucha actividad por parte de las personas por hacer algo más allá de eso. Sí hablan, sí se rumora, sí hay chismes, pero no, yo no he podido ver nada. Y esa solidaridad espontánea que se busca generar o se busca que pues no se está viendo, ¿no? No sé ustedes qué opinan respecto a eso. Antes de seguir con ese punto, comenta Excel Beltrán en los comentarios, cuando la escena donde van bajando un hombre en silla de ruedas les dice que se rebelen contra el sistema, si pasáramos ese papel a un tema de la vida cotidiana, ¿qué papel o rol representaría este personaje? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante, en mi opinión, ya que tenemos que tener en cuenta que el ser humano como tal se mueve en diferentes dimensiones, ¿no? En ocasiones hablamos no solamente del yo, de la que es la cuestión interindividual, e interindividual con mis cuestiones de pertenencia y de referencia. También se nos olvida que nos movemos en dimensiones tanto en el plano social como en el plano ideológico, ¿no? Y en ese punto yo creo que el papel del subversivo, el papel del desviante, esa pequeña minoría activa, si lo podemos pensar un poquito como minoría activa, diría la teoría psicosociológica, podríamos pensar que ese ser que busca rebelarse al sistema, que busca, es que hay que rebelarnos contra el sistema, es que es el sistema el que está fallando, es el que ocupa el papel del desviante. Tanto la sociología como la psicología, principalmente la psicología social, se centra específicamente en el concepto del desviante. El desviante va a ser aquel personaje que propone algo nuevo, aquel personaje que rompe con el patrón que se viene manejando y que impone, y que dice, no tenemos que estar así, tenemos otras opciones, tenemos otras posibilidades que podemos nosotros ir creciendo, que podemos ir desarrollando. Pero hay que tener en cuenta que este papel de desviante, así como se ve reflejado en la película y que se ve reflejado en la cotidianidad, cuando alguien aporta algo distinto, cuando alguien dice no tenemos que hacer, existe un escrutinio, existe un juicio social muy importante. Viene a mi mente un experimento en psicología social en el cual en una cámara Gesell se coloca a varios chimpancés, y estos chimpancés como tal ven que en la cima de una escalera hay un racimo de plátanos, y entonces ellos quieren agarrar los plátanos, pero cada que intentan subir rocían agua y eso les molesta, les causa conflicto. Y con el paso del tiempo ellos saben, aunque les coloquen el racimo de plátanos encima, ellos saben que no lo deben de tomar porque va en contra de esta fuerza que no saben cómo definir, que no saben exactamente qué es, pero que esta fuerza impide que ellos obtengan esos plátanos. Posteriormente se va retirando uno a uno de esos chimpancés y se va insertando un chimpancé nuevo. Cuando un elemento nuevo entra en el sistema, este chimpancé pues intenta subir y vuelven a rociar, y ahora no todo el grupo, sino también va a ser el juicio social. Los demás chimpancés lo agreden. En este proceso de agresión, él aprende un paradigma. Esa es, yo creo, que la función más importante que tiene este personaje dentro de la película, que es el desviante, que es el que rompe con el paradigma que existe imperante en este modelo microsocial como tal, ¿no? Entonces, estamos hablando de un paradigma interesante en el sentido de que conforme vamos pasando, nosotros a nivel social nos vamos comprando paradigmas, nos vamos comprando modelos con los cuales funcionamos y que decimos, esto es lo correcto. ¿Por qué? Porque eso es la norma, porque eso es lo que me dijeron que está bien, y no me esfuerzo en comprobar, simplemente lo han repetido y replicado socialmente. Y eso es lo que va a generar que se genere un conflicto en el grupo cuando alguien intenta tomar ese racismo.
yo creo que ese papel, en el punto principal de la película, ese papel es interesantísimo. ¿Por qué? Porque él propone un nuevo patrón. Y usualmente quien propone un nuevo patrón recibe un juicio, recibe una crítica social bastante fuerte. Entonces, creo que ese sería un punto importante. Aquellos que buscan romper los paradigmas estarían representados por ese pequeño grupo que usualmente está reflejado minorías en personajes vulnerables. No es aislado que el director de la película, que el mismo marketing, que la misma figura, que los mismos prototipos que existen a nivel de cine, a nivel de teatro, a nivel de música, represente al desviante como la figura de una minoría. Un discapacitado o una persona con capacidades diferentes está representado dentro de una minoría. Entonces existen simbolismos presentes dentro de la película. Y respondiendo un poco la pregunta de Itzel. De hecho, respondiendo también a la pregunta, es importante, ¿no? Que ella dice, en la vida cotidiana, ¿qué papel o rol representaría? Creo que en la vida cotidiana nosotros mismos muchas de las veces estamos rompiendo paradigmas. Tú, Itzel, que eres mujer, creo que lo sabes. Hace unos meses, de hecho, ahora sí que en marzo, las mujeres quisimos romper un paradigma, ¿no? Entonces hicimos una marcha y luchamos por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por nuestra libertad. Entonces estamos rompiendo un paradigma que mujeres que teníamos en la historia mucho antes de todos estos movimientos feministas tenían, ¿no? Que eran unas mujeres sumisas, unas mujeres que pues, tenían que hacer caso a lo que dice el hombre. Entonces nosotros estábamos rompiendo paradigmas. Creo que es un papel importante el hecho de que nosotros mismos ya con día estamos tratando de romper estos paradigmas que la misma sociedad nos impone de manera inconsciente. Entonces este es el papel que yo creo importante que nos deja este personaje dentro de la película. Y es una película que, repito, yo la vi 2 veces. Primero vi la parte del medio final y después vi todo lo que me hacía falta. En cambio, hay mucho que rescatar. Creo que una de las figuras principales que maneja la película es la pirámide de Maslow, porque la película habla de necesidades. Entonces, realmente, una de las necesidades que hay que cubrir dentro de la película es la del alimento, porque ahí empieza todo. Quiere romper el paradigma de que la comida no solo se cree con los de arriba, sino que también llega a los de abajo. Entonces, realmente, esta película habla bastante sobre muchas figuras que tenemos actualmente y que no nos damos cuenta y que de repente nosotros mismos nos vemos enrollados en esta cuestión social, porque en efecto, la sociedad influye totalmente en nosotros. Me hace recordar el experimento de Ash, ¿no? Esa cuestión de querer estar, de querer ser igual que los demás, ¿no? Te ciega a realmente ser tú mismo, a dar una respuesta correcta, ¿no? Entonces, creo que de ahí parte la película, como de la vida cotidiana, y de repente te las plasmas y te das cuenta, ¿no? Incluso me hace recordar a Víctor Frank, cuando tú estás con esta logoterapia, cuando tú estás viendo la realidad de la otra persona, te sientes mal, ¿no? Y te das cuenta que tu realidad no es tan mala como tú creías. Entonces, sí, esta película es muy, muy interesante. No sé si alguien más de los que nos están viendo les gustaría mucho participar, véganos comentando qué les parece. Platíquenos, por favor. Bueno, tal vez tomando tantito ese tema, yo creo que también un punto importante es el simbolismo, ¿no? Que representa la persona. Se cambia la perspectiva de los personajes. Porque el objetivo de los personajes era repartir comida nada más, no era que la comida llegara a las personas posibles. Pero llega este personaje, modifica la idea de estas personas y les hace generar un símbolo que en nuestra vida cotidiana puede ser desde un logotipo personal o algo que represente algo para nosotros o para otra persona con la cual podamos mejorar o afectar a esa persona, ¿no? Con el cual vamos a llevar un mensaje tanto positivo como negativo diariamente, aunque no lo queramos ver, ¿no? O aunque no lo veamos de una forma consciente. A veces el
cómo es que nos dirigimos o el simbolismo o las cosas que hacemos tienen un mensaje oculto, ¿no? Y eso es lo que trata de representar este personaje, ¿no? Que a partir de la acción haya y ese símbolo modifique la estructura en la que están desarrollándose en ese momento. Claro, creo que hay que tener también como un punto de referencia muy importante el hecho de que existe una corriente en el cine de años atrás, de generaciones anteriores, en las cuales yo creo que cada generación o cada cierto tiempo surgen películas muy parecidas a Yoyo, que plantean una situación realmente apocalíptica, ¿no? Realmente que nos confrontan ante nuestra propia existencia. Y yo creo que ese es justamente el punto importante al respecto de la relación que podemos encontrar en esta película con la situación que estamos viviendo actualmente, por varias razones. La primera, yo creo que nuestro país como tal y el mundo entero nos estamos enfrentando a una situación nueva. ¿Por qué una situación nueva? No quiere decir que las pandemias o que el concepto al respecto de la muerte no existiese antes. Por supuesto, ha existido desde siempre. Sin embargo, el concepto como tal de ser tan vulnerables o de encontrarnos en esta situación de encierro, en esta situación de cuidado, en esta situación de estar aproximados, enclaustrados, nos coloca ante nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos. Y creo que eso es justamente lo que ha tocado varias fibras sensibles y lo que, sin afán de promocionar y sin afán de entrar en conceptos de vaya a su terapeuta más cercano una vez que termine la pandemia. No se trata de hacer una promoción, sino se trata, yo creo, de confrontarnos ante situaciones necesarias. Realmente, cuando nosotros vamos a una escuela, vemos que el niño, que la niña, nosotros mismos de nuestras generaciones, nos capacitaron para no corro, no grito, no empujo, ¿no? Nos dicen, no es cuánto tiempo tenemos que bajar si hay ocasión de un sismo, de una bomba, de un incendio. Recibimos cierta capacitación para situaciones de contingencia. No es aislado, nuestro mismo país es una zona en la cual nos hemos enfrentado a distintas experiencias que nos son cercanas. No en balde 2017 nos dejó una de las lecciones más claras con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y yo creo que cuando nos enfrentamos a una situación donde nuestra humanidad y nuestro concepto de vulnerabilidad se hace tan presente, entonces nos vemos reflejados en este tipo de filmes, nos vemos reflejados en este tipo de situaciones, porque aquí estamos viendo una situación que podríamos decir, eso no pasa, eso no existe, eso es fiction, no es algo real, ¿no? Entonces estamos centrándonos en que eso es una cuestión alejada de nuestra realidad. Pero cuando nos enfrentamos a esto decimos, híjole, ¿yo qué haría en una situación como esta? ¿No? ¿Yo qué haría si un día me toca a mí, por ejemplo, estar en el piso 200, donde la calidad de la comida, donde no cuento con ese recurso? Entonces, ¿cómo voy a sobrevivir? Porque mientras estoy arriba, no pasa nada. Sí se trata de un concepto de clases, sí se trata de un concepto de recursos, sí se trata de un concepto de quien más tiene o quien más próximo está a la cima, que eso sería un simbolismo como el que menciona Williams. Ese simbolismo se ve reflejado claramente. Si estás arriba, te va bien, si estás abajo, te va mal. Y yo lo veo muy reflejado, por ejemplo, con lo que está pasando en nuestra situación actual. Yo veo artistas, políticos, gente de medios de comunicación que nos dice, quédate en casa, cuídanos, quédate en casa, cuídate tú, cuídanos a nosotros. No es lo mismo llorar en mi alberca, en mi mansión, junto a mi Rolls Royce, y quedarme encerrado en una casa donde tengo todo eso, a quedarme encerrado en un espacio donde no cuento con esos recursos, ¿no?
Entonces, toda esa situación creo que es justamente la que podemos tratar en este tipo de experiencias fílmicas. Y retomando un poquito el argumento inicial, no es la primera vez que tenemos una película apocalíptica. Hollywood se ha encargado de mostrarnos el apocalipsis con la cara de los extraterrestres, con la cara de los tsunamis, con la cara de los terremotos, con la cara de los virus, con la cara de todo. Pero sí hay películas que tienen un significado que nos dicen, wow, esto es más próximo a mi realidad, como por ejemplo esta película, ¿no? Si yo estuviera en una situación así, si nos vamos hacia el plano personal, diríamos, ¿yo qué puedo hacer? O sea, ¿yo cómo sobreviviría a un encierro bajo las condiciones en las que están estas personas dentro del film? Y realmente, si nos ponemos a pensar y nos acercamos un poco a la realidad que estamos viviendo en este momento, estamos en un hoyo. Sí estamos simbólicamente en un hoyo. Quizá no con las mismas características, pero lo que yo estoy viviendo no se compara con lo que puede vivir una persona en otra situación, en una situación o más favorecida, donde está en un piso más alto, o menos favorecida, donde está en un piso más bajo, ¿no? Entonces creo que ese es el punto importante del simbolismo y de la relación que existe a nivel emocional y que nos coloca ante la necesidad de decir, hay que invertir y hay que ponernos a pensar que el recurso emocional, el recurso psicológico, que el fortalecernos emocional y psicológicamente hablando, nos ayudaría mucho a transitar estas situaciones, ¿no? No todos estamos listos para sobrevivir al hoyo como tal. Personalmente se los digo a todos los que nos están viendo y a ustedes. Yo creo que si a mí me ponen en uno de los pisos inferiores, yo lloraría y serviría de buffet para los que bajaron. Creo que mi misión en este momento, ¿no? Pero pues tiene mucho que ver también con los recursos que tenemos a nivel personal. Hay personas que les das una navaja y sobreviven en una selva. Hay personas a las que les das una navaja y se termina cortando el cuello. Entonces, sí se trata de recursos, solamente económicos, sino también de qué fortaleza tiene ese ser humano, qué fortaleza emocional, qué fortaleza yoica, qué fortaleza psicológica. Y en mi opinión esa es la magia de este film. Nos empuja hacia todo este tipo de situaciones, a hacer visibles estas situaciones. Sí, claro, porque como tú lo mencionas, Víctor, ¿no? Está padre. De hecho, yo me considero igual que tú en el sentido de si me toca estar abajo emocionalmente, no me siento preparada, ni yo creo que eso es lo que realmente a mí me vencería, porque es una cuestión bastante emocional, ¿no? No estoy preparado para de repente enfrentarte a tantas cosas que te pueden dañar mentalmente, ¿no? Físicamente también, pero creo que si controlas lo mental puedes ser inteligente y astuto para poder llevártela estratégicamente, ¿no? Físicamente, pero realmente es algo muy de lo que menciona, porque es Hollywood e incluso muchos autores han tratado de retratar esta realidad. Uno de los autores que a mí me gusta mucho, George Orwell, quien hizo La rebelión de la granja, y sí, entonces él hace retrata una realidad. De hecho, para el momento en el que escribe sus libros, tú no te crees, piensas que es ciencia ficción, pero cuando los lees en la actualidad te das cuenta que sucede, que es una crítica social real y que siempre ha sucedido, no es algo nuevo, ¿no? Que realmente no estamos preparados y, como lo mencionamos anteriormente, nos encontramos en este paradigma que nos crean y nos hacen creer y siempre se están transformando, ¿no? Sigue siendo el mismo paradigma, pero con nuevas ideas, con nuevas palabras, con nuevos simbolismos, pero para el caso es lo mismo. Entonces, realmente esta situación que estamos viviendo, sí, a mí en lo personal, sí me deja mucho que pensar, no solo por la cuestión de que si salimos o no de casa, si se va a venir el desempleo, no. Quiero tratar a la cuestión real. ¿Qué sucede con las enfermeras y con los médicos? Esta cuestión de que de repente los pintamos como héroes porque nos están defendiendo, están en el hospital, están haciendo las cosas por nuestro bien, están trabajando, pero hay mucha gente
que sí, lo comparten en redes, sí, son los héroes, pero saliendo de su casa los agreden, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Por qué esta doble moral? ¿Por qué no realmente festejar y realmente darle los honores a ellos? Ellos, como tú dijiste, Víctor, ellos están poniendo su riesgo por atender a las demás personas. Es que están sustituyendo una necesidad que es la de seguridad por poder ayudar a los demás. Entonces eso es increíble, pero realmente esta sociedad no está preparada para eso y es muy triste encontrarnos con esta situación en redes sociales. Entonces considero que esta película retrata demasiado, y nos podemos analizar que también retrata cuestiones como seres humanos individuales, nos demuestra incluso a veces el egoísmo, ¿no? El personaje principal, este niño tiene una cuestión de Mesías que quiere ayudar a todos, y sí, de repente todos queremos ser Mesías y ayudar a todos, pero no tenemos el recurso, ni los medios, ni las personas que nos puedan ayudar a hacerlo. Entonces, creo que también es importante analizar el personaje desde esta perspectiva, ¿no? Nosotros, ¿qué tanto estamos ayudando en esta situación? ¿Qué es lo que realmente nosotros podemos hacer para ayudar a las demás personas? Y de verdad, si alguien de ustedes, de las personas que nos están viendo, y muchas gracias a los que se están uniendo, son enfermeras, son médicos, trabajan en el sector salud, muchas felicidades, porque en verdad sin ustedes no sabríamos en dónde estaríamos. Entonces, realmente no sé tú qué opinas de esto, William. Me gustaría mucho escucharte, me gustaría mucho leer a la gente que está conectándose. Maribel dice: saludos mis queridos psicólogos, un gusto verlos, y saludos y un abrazo. Muchas gracias, un saludo también a ustedes, la queremos bastante. Entonces, gracias, querida maestra. Síganos escribiendo y William, me gustaría escucharte. Sí, mira, respecto a eso de las redes sociales, respecto al símbolo que representa el médico, la enfermera o toda el área médica en este momento, yo creo que es cuestión de perspectiva, siempre, ¿no? La perspectiva individual de cada sujeto. ¿Por qué? Porque si nos vamos checando a lo largo de la historia, no nos vamos muy lejos. Decías, ¿no? La marcha que se generó de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que decían? Es que es una agresión, es vandalismo, es ataque, es violencia, sí, pero desde nuestra perspectiva, ¿no? Donde no somos no somos parte del círculo de la víctima. Desde la parte de la víctima es una perspectiva completamente diferente, y tal vez ese mensaje es correcto, o esa forma de dar el mensaje es correcto. Desde nuestra postura, desde la postura de alguien más, no es el correcto, ¿no? Ahora, si no lo manejamos desde la perspectiva actual, si nosotros lo vemos como héroes, ¿por qué? Porque es arriesgar su vida día tras día por tratar de salvar la vida de un, ¿no? Y no cualquier persona es capaz de hacer eso, ¿no? Digo, hacen su juramento hipocrático y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero a veces ese tipo de juramentos no valen para algunas personas, ¿no? Que, como tú dices, no les importa, ¿no? O son envidiosos, son personas que no les preocupa. Ahora, nos vemos desde esa postura, ¿no? De que es un riesgo latente que ellos tienen. Pero si te pones a pensarlo desde la postura de una persona que los ve en la calle, es un peligro. ¿Por qué? Porque si los puede contagiar, si les puede generar algún daño. ¿Por qué? Porque la gente lamentablemente está siendo engañada, o está siendo mal influenciada, o está entrando en pánico por todo lo que está pasando, ¿no? Que no se está manejando la información de una forma correcta, que la información se nos está saliendo de las manos, y en lugar de manejarla de forma objetiva y decir, ok, sí está pasando lo que está pasando, pero tengo que estar en mi casa, no, entramos en crisis y atacamos a la gente que probablemente nos pueda salvar, ¿no? Ahora, en cuestión de... Me gustaría tomar este tema, me parece algo muy interesante, es el simbolismo de la cárcel, ¿no? De estar encerrados. Si lo manejamos en la perspectiva actual, nosotros cómo nos sentimos. ¿Nos sentimos protegidos en nuestras casas, o nos sentimos encerrados en nuestras propias casas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si
¿Estamos realmente cómodos dentro de nuestro hogar o se ha vuelto una prisión donde no donde la desidia nos ha hecho hacer cosas que a lo mejor no nos agradan, ¿no? Que se ha generado violencia, problemas incluso mentales, ¿no? Psicológicos, donde se generan depresión, ansiedad, crisis. No sé, me gustaría obtener su opinión respecto a eso, ¿no? De cómo están pasando la cuarentena ustedes y el cómo creen que la sociedad lo está manejando. Pues creo que es un punto de relación con todo, ¿eh? Y retomo un poco tanto una situación presente en la película como presente en la sociedad en la que estamos actualmente. Empiezo desde lo vivencial y lo traslado hacia la película. Yo creo que va de la mano justamente con el fortalecimiento, ¿no? Durante muchos años hemos dejado de lado, creo que la cuestión de prevención en todos los aspectos, desde la cuestión prevención médica hasta prevención médico-psicológica. Creemos, por ejemplo, que el ir a un psicólogo representa estar loco. No voy al psicólogo porque no lo necesito. No voy al psicólogo porque yo no estoy loco. No voy al psicólogo porque no es algo que me defina o que yo necesite en este momento, ¿no? Y creo que nos damos cuenta que existe algo que inclusive la película dibuja al respecto de la cuestión de fortaleza, la fuerza yoica, la fortaleza de uno mismo, el autoconcepto, la autoestima, la autoeficacia, que son elementos centrales de la definición del ser humano, y que eso es lo que genera características distintas entre las personas, ¿no? Yo creo que uno de los principales elementos que se ven reflejados en la película y en nuestra cotidianidad es el ruido interno. ¿A qué me refiero con el ruido interno? A que una persona que no tiene tantos conflictos, que no está presionado, que se siente relajado, que ve esto como una experiencia de crecimiento, va a tener menos conflictos de enfrentarse con el aislamiento. ¿Por qué el aislamiento nos afecta tanto? Porque estamos acostumbrados a callar el ruido interior. Y lo callamos a través de la falsa terapia ocupacional, a través de decir, me muevo, voy, salgo, estoy en el metro, estoy en la calle, estoy en el trabajo, estoy en la escuela, Entonces todo esto hace que mi ruido interior se caiga por el ruido exterior, se convierta en algo inexistente porque el ruido exterior me está distrayendo. Y yo creo que ese es justamente el principal elemento, el elemento más complejo en el cual los personajes de la película se enfrentan. Una persona que tiene un mejor dominio de sí mismo, un mejor dominio, será mucho más fácil poder subsanar o poder salir de esta situación. Porque no solamente es el encierro, es la falta de recursos, es la violencia, es la inseguridad, es la incertidumbre, es ver el reflejo de la inmundicia. No quisiera decirlo de esta forma, pero la película lo maneja en esa forma. La inmundicia que existe a nivel del reflejo del otro, la cuestión que tenemos que tener en cuenta mucho es el yo soy, yo puedo, yo me manejo, y el que el mundo arda. Y por el otro lado vemos el contraste de decir es que hay que preocuparnos por los demás, ¿no? También hay que buscar salvar a los demás, y hay que buscar en conjunto podemos, ¿no? Es un poco lo que se ha venido manejando. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la resistencia al ruido interior. Si una persona tiene una estabilidad más clara o trabaja con su ruido interior, entonces puede sobrellevar este tipo de situaciones de una manera mucho más sencilla, mucho más fuerte. Y eso se ve reflejado no solamente en la película, sino reflejado en nuestros hogares, ¿no? Hay personas que la están pasando muy mal, que hay demasiado estrés, que hay demasiada frustración, que hay demasiado enojo, que han aumentado los índices de violencia intrafamiliar, pero es justamente por lo mismo. Nadie nos ha enseñado a trabajar con nuestro ruido interior. Nadie nos ha enseñado a fortalecer nuestros recursos personales, emocionales, mentales, individuales,
nadie nos enseña. Entonces, como no sabemos hacerlo, enfrentarnos a nosotros mismos es la experiencia más difícil del aislamiento. No solamente porque somos seres sociales. Y aquí, si hay algún psicólogo clínico que nos esté escuchando, pido disculpas adelantadas, porque esto no creo que se cometa en el aquelarre, pero lo siento, es la realidad y hay que decirlo. Toda psicología es psicología social, señores. Toda psicología es psicología social. ¿Por qué? Porque trabajamos con lo social. Porque no trabajamos con el individuo en el consultorio separado, no, o sea, trabajamos con el universo de la persona. Y si hay algún criminólogo o hay algún psicólogo criminalista, lo sabrá. Uno de los principales conflictos que enfrentan los presos en las cárceles reales es el aislamiento. Es no poder estar en esta cuestión de comunicarse con el otro y también de ese ruido interior que los lleva a ese colapso emocional, ¿no? Entonces, es una relación de todo. Yo creo que efectivamente tiene mucho que ver con esto, también tiene que ver con una cuestión de revalorar cuáles son los problemas a los que nos estamos enfrentando y cuáles son los recursos con los que contamos y podemos echar mano y darle una fuerza mucho más grande. Me parece realmente concuerdo en el hecho de que sí es una realidad, sí estamos combatiendo los monstruos, como muchos lo dicen, nosotros mismos en nuestras casas, y tiene mucho que ver, y repito sus palabras, con la psicología social, ¿no? O sea, somos un individuo, sí es importante conocer al individuo, sí es súper importante, pero detrás del individuo hay un universo entero, como ya lo mencionó. Los índices realmente, los que he visto, los que he checado y han aumentado. De hecho, ya hay una campaña en la Ciudad de México para las personas que están sufriendo estos daños en su propia casa. Sin embargo, no lo vemos cuando estamos en terapia ocupacional, diría Víctor, no lo vemos realmente. ¿Cómo funciona un ser humano en una vida lejos de la cuarentena? Trabajo, escuela, amigos, entonces siempre estamos dispersos de nuestra realidad, de nuestra casa, de nuestra familia, de lo que realmente somos. No nos detenemos a autoconocerlo, ¿no? Saber quién soy, qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, qué me molesta, qué no me molesta, qué me hace sentir bien. Entonces, se ve muy, muy reflejada la situación de esta, sobre todo en esto, cuando empezamos a ver las historias de las personas que están con las que convive y se dan cuenta pues que realmente su vida era diferente, ¿no? Y que fue un error, cometieron un error al acceder, ¿no? Muchos voluntariamente a entrar a esta cárcel y pues reitero, me hace mucho recordar muchos experimentos de psicólogos sociales. Uno de ellos es mi favorito, que es Zimbardo, porque realmente él trató de analizar la cuestión de si el ser humano era malo por naturaleza, ¿no? Y nos damos cuenta que no es que sea malo, simplemente sigue órdenes, sigue patrones, se ve envuelto en una sociedad y de pronto se corrompe, pero no es tanto que sea malo, más bien es esta cuestión, ¿no? De que nos comenta Víctor. Entonces, es una película que hay que rescatarle mucho. Reitero, no solo es cuestión social, también es cuestión individual, es cuestión de analizarnos, de ver en dónde estamos, en qué piso nos encontramos actualmente. Ahorita en esta cuarentena yo creo que también cada uno de nosotros nos encontramos en un piso, nos sentimos que estamos en un piso del hoyo, porque sí, a muchos les afecta la cuestión de no salir, pero a muchos otros creo que les viene bien porque se están conociendo a su familia, están haciendo actividades, incluso conociendo habilidades que no sabían que tenían, y es algo padrísimo, ¿no? Poder de repente descubrir estas habilidades que no sabía que tengo y que estoy bueno. Creo que es bueno porque ahora que salgamos de este rollo de esta cuarentena, seguramente estas habilidades nos van a abrir puertas para muchas posibilidades, ¿no? Entonces, no sé, tú,
cómo te sientes en esta cuarentena, en qué piso estás, o estás en el hoyo, William. Y gente que nos está escuchando, Aldo, muchas gracias por los saludos, te mandamos saludos de vuelta. Gente que nos está escuchando, díganos, ¿qué opinan? ¿En qué piso están? ¿Ya vieron la película? ¿Cuál es su análisis? ¿Qué más nos pueden decir? Porque es importante, este debate también es con ustedes, y está padrísimo de repente que interactúen con nosotros. Ok, mira, antes de contestar tu pregunta, este, esta conflictiva que se ha las personas por el no saber qué hacer con sus voces internas, con todo lo que llevan dentro, o con esa falta de qué hacer, porque estamos tan acostumbrados a llevar una rutina constante, a que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y a pesar de que algunas personas se quejen de la rutina diaria, los tranquiliza, ¿no? El ser humano se tranquiliza al tener ese tipo de rutinas, ¿no? Que no es algo adecuado, pero por lo cual siempre tranquilidad porque sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana o tiene una idea aproximada de qué es lo que va a vivir el día de mañana. Lamentablemente con lo que está pasando, pues esa rutina se rompe, entramos en cuarentena, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, no sabemos qué está pasando y por ende pues se complica, ¿no? Porque se genera un proceso de cambio, ¿no? En la cuarentena se va a generar otro proceso de cambio, lo cual va a modificar nuevamente nuestras conductas. Ahora, contestando a tu pregunta es, en el hoyo, ¿en qué piso? No te sabría decir en qué piso estoy en un hoyo, dado que soy parte de ese grupo de personas con las cuales no ha podido manejar esa voz interna o ese silencio interno que se genera. Pero creo que tampoco estoy tan en los pisos de hasta abajo, lo cual de alguna forma me da un poco de tranquilidad. Y creo que es parte de la película, ¿no? Que cuando el compañero de Corem, ese Trimagasi, le dice que no se queje por el piso en el que está, ¿no? Que aproveche el piso en el que está. Y creo que hay momentos donde tenemos que darnos cuenta en qué piso estamos y aprovechar lo máximo que podemos ese piso, porque no sabemos realmente qué pasará el día de mañana o qué pasará el fin de mes, que sea cuando piso y a dónde nos vamos a posicionar, ¿no? En la película, digo, si estamos hablando del poder adquisitivo y el poder que nos da la sociedad, pues actualmente es la economía, ¿no? Pero a causa de la crisis, creo que ya no tanto, ¿no? Estamos tan todos que ese poder se ha vuelto de azar. ¿Por qué? Porque no sabemos si uno de nuestros familiares va a llegar un día y va a llegar, no sé, tal vez enfermo o llega a pasar algo peor, ¿no? Se pierde gracias a todo lo que está pasando, ¿no? Ujú. Ahora, tengo una compañera que me mandó un WhatsApp que me pregunta cuál sería en la realidad, qué función tendría el personaje de Trimagasi, que es el primer compañero de Golem. Y muy interesante ese personaje porque es un personaje que a pesar de la situación en la que está viviendo, maneja un poco de humor, ¿no? Y es un personaje que muestra una realidad social, que es, en- soy tu amigo, soy tu colega, soy tu compañía, pero en el momento malo me voy a poner lo más posible de ti, que es cuando cambian de mes, pues lo usa como alimento, ¿no? Lo prepara para que sea su alimento. Entonces a mí me parece un personaje muy interesante, tienen muchos simbolismos porque si retomamos los arquetipos de Jung, funge como de Golem y al final es el que se lo lleva.
Entonces, no sé si tengan algún comentario respecto a ese personaje. Híjole, yo me veo un poco cruel, voy a ver un poco cruel en ese aspecto. Yo creo, la verdad les voy a ser bien honesto, podría dividir al personaje en dos elementos distintos. El primero, y creo que el más evidente de todos, es naturaleza humana. Representa una parte de todos nosotros. Yo creo que todos como seres humanos tenemos esa dualidad que tiene este personaje, que es, sí te doy la mano, sí te apoyo, sí te brindo, sí estoy aquí, pero si en algún momento necesito echar mano de ti o necesito aprovechar algo de lo que tú puedes tener, lo hago. Y eso no me causa mayor remordimiento. Viene a mi cabeza una palabra que, digo, lamentablemente en el live no existe en la edición, entonces tendré que moderar tal cual lo estoy pensando en convertirlo en palabras óptimas para todos, porque si no, si hubiera edición, les pediría que pusieran sonidos de delfín cada que digo una palabrota en este aspecto. Explico por qué. Me hace pensar en aquella frase de pensamiento mágico tonto. Me hace pensar un poco en esa frase. Por una razón, nosotros vivimos, creo que clavados mucho en el concepto del pensamiento mágico absurdo, tonto. Porque nosotros creemos que es mi amigo, es mi pareja, es mi familia. Entonces, por el simple hecho de ser mi pareja, mi familia, mi amigo, no es capaz de traicionarme, no es capaz de usarme, no es capaz de hacerme sentir mal. No es capaz. Yo creo que tiene mucho que ver con este concepto de que las personas, las relaciones humanas, si nos vamos a una perspectiva netamente sociológica, podemos pensar que las relaciones humanas tienen un uso. Nosotros establecemos relaciones humanas porque la persona con la que estamos estableciendo esta relación nos representa, o podemos utilizar ciertos aspectos de esta persona a nuestro beneficio. Entonces yo considero que ese es justamente el reflejo humano que no nos gusta ver y que está reflejado en este personaje, que es esta dualidad. Te apoyo, pero si necesito de ti voy a echar mano y no me va a causar conflicto. Entonces es natural, para mí sería naturaleza humana en esta primera dimensión, porque vamos a ser, tenemos que enfrentarnos mucho con nuestra realidad y ser muy honestos. Lo hemos hecho. En algún punto de nuestra vida todos los seres humanos creo que nos hemos enfrentado a esta dualidad. Desde poner ojos de borrego a medio morir y comportarnos muy tranquilos y comportarnos muy calmados para que se nos vea favorecidos con algo, hasta ser bastante melosos para que nos pongan atención, o chantajear, inclusive recurrir al chantaje. Creo que forma parte de la naturaleza humana y este personaje refleja ese lado más salvaje de la naturaleza humana, ¿no? Pero aquí hay un mensaje de cómo podemos trabajar con ese ruido interior y cómo verlo en la película. Yo creo que lo se ve reflejado en la película con los pensamientos internos de cada uno de los personajes y motivaciones internas de cada uno de los personajes y cómo trabajarlo. Vayan al psicólogo. Vayan al psicólogo, no solamente terapia ocupacional, asistan a las instituciones, preocúpense por resolver ese ruido interior desde la raíz, que es lo más importante. De hecho, aquí está Maribel, nuestra querida Maribel, le contesta y le dice: revélate contra el sistema, sánate, ve a terapia, sana tu infancia, sana tu historia familiar. Sí, es muy cierto. Tía Meme se llama la que nos está preguntando esto, dice cómo podemos trabajar con ese ruido interno. Realmente sí necesitas ir con un especialista. Iniciando la transmisión hablábamos de los paradigmas. Uno de los paradigmas que nos han puesto a nosotros como psicólogos es que ir a psicólogos es para gente que está loca, y no es cierto. Nadie está de acuerdo, el mismo Sigmund Freud lo decía, nadie está de acuerdo, todos tenemos algo que nos está por ahí haciendo ruido, que no nos deja seguir. Entonces
una de las mejores maneras, y de verdad la meta es que asistas al psicólogo y que te conozcas, que te empiezas a conocer a ti misma, que empiezas a saber quién eres, que te escuches, qué es lo que te gusta, cuáles son tus emociones, qué te hace sentir bien, qué te hace sentir mal, qué te hace sentir triste, qué te da muchísima felicidad, incluso qué música te hace mover el esqueleto, ponerte muy, muy alegre. Creo que es algo muy padre de repente trabajar con ese ruido interno, sobre todo cuando tú te empiezas a conocer. Y claro, cuando vas al psicólogo te abre el panorama más grande. Creo que ya es el momento en el que por aquí nos están diciendo que tenemos que empezar a cerrar los puntos, entonces empezaré cerrando mi punto y diré que piensan que va a ser porque realmente no. Siéntense, disfrútenla, analícenla, de repente sí, introyectense en ella, véanse plasmados en ella, porque hay escenas, hay frases, hay diálogos, incluso hay silencios que de repente te hacen sentir que estás ahí, te recuerdan alguna cuestión que estás viviendo, que viviste. Entonces, una película muy buena, recomendable, psicólogos que nos estén viendo, por favor, véanla, analícenla, de repente rescaten puntos importantes de ella. Y sí, amigos Julián, amigo Víctor, realmente estamos en una prisión, realmente estamos atrapados en alguno de los pisos de esta prisión. Creo que todavía no llegamos al hoyo, creo que estamos bien, estamos en un buen piso. Me encanta, hay que olvidarnos de los que realmente sí están en el hoyo, aquellas personas que necesitan de nosotros. Hay que buscar una manera de ayudarlos y ayudar a las personas que aunque estén en un buen piso, y esto me refiero a los psicólogos, a los médicos, a las enfermeras y toda la persona de salud, ayudarlos, porque es una situación muy desagradable. Y a mí me gustaría ver a gente que conozco, amigos, familiares, gente muy cercana que está en el sector salud, verla agredida. Entonces, hay que ser un poco más conscientes, hay que quitarnos este egoísmo que tenemos y empezar a sentir empáticos, ¿no?, con toda la situación que está sucediendo. Y sí, es válido, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, es válido sentirse tristes ahora, es válido sentirse ansiosos, es válido tener emociones encontradas. Si se sienten así, una de mis recomendaciones que les puedo hacer es tengan un círculo de apoyo, tengan a sus familiares, tengan a sus amigos, hagan un grupo de WhatsApp con sus amigos. De repente yo hice uno con los míos y estamos jugando cosas como dibujando y adivinar quién es, y créanme que eso ayuda mucho en estos momentos de estrés, porque es nuestra vocecita interna queriéndonos hacer ruido, y de repente hay que buscar algunas cuestiones que nos distraigan un tanto de esta realidad. Infórmense, porque hay muchas noticias falsas, y pues tengan a un psicólogo cerca. No estoy haciendo un comercial, pero tengan un psicólogo cerca, porque esto les va a ayudar bastante. William, escuchemos tu punto de cierre, y muchas gracias a los que nos están viendo. Por favor, coméntenos si les gustaría alguna otra película y qué película les gustaría que estuviéramos platicando. Bueno, yo retomando parte de que estábamos en una prisión, si lo vemos desde una filosófica, desde una postura de psicología social, de comunidad, realmente siempre estamos encerrados. ¿Por qué? Porque somos limitados de información, somos limitados económicamente, somos limitados ante la sociedad, ¿no? Por lo cual siempre estamos en una prisión, pero no se nos es presente, ¿no? No somos conscientes completamente. Por lo cual, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que al ser una prisión física, se generan ideas, pensamientos de ansiedad, de frustración, de tal vez de miedo con la sociedad o con nosotros mismos, ¿no? Con nuestros familiares. Tenemos miedo por la situación, tenemos miedo por la salud, sino también en economía, porque personas perdieron su trabajo, porque
la situación se estaba poniendo complicada, ¿no? Pero esto no es más que un proceso de adaptación, es un proceso que tiene que terminar, por lo cual yo lo